Bueno, me hice comunista, yo diría que nací comunista, porque nací en un hogar donde mi padre y mi madre eran comunistas. Y toda mi vida mi hogar fue visitado por los compañeros del Partido Comunista, los conocía. Y a medida que iba creciendo me gustaba lo que veía, lo que se veía dentro del partido. Además tenía un hogar bien establecido. Mi padre era un obrero mueblista, mi mamá era dueña de casa, pero con la diferencia que mi papá era un hombre muy sano. Él no tomaba ni fumaba. Entonces todas esas cosas uno a medida que va creciendo las va viendo. Y cuando tuve 17 años, pedí ingresar a las Juventudes Comunistas. Mi papá no me quería dar el permiso porque decía que no, que era muy luego, pero bueno, al final entré a la J. En el año 1957, ese fue el primer paso. En ese tiempo, cuando yo ingresé a la Juventud Comunista, me tocó trabajar con, la mayoría eran compañeros, eran jóvenes. Éramos muy pocas mujeres, que los papás, a pesar de ser comunistas, no nos dejaban ir a la juventud. Nos daban cursos de política, nos empezaron a enseñar lo que era el partido o lo que era la Jota. Todas esas cosas nos empezaron a enseñar y a decir. Y también a decirnos que, bueno, eso yo lo sabía, que uno tenía que, cuando era comunista tenía que ser el mejor hijo, el mejor estudiante y el mejor trabajador. En nuestro entorno era, por lo menos cada cual tenía sus actividades, pero también asistíamos, digamos, a las asambleas que habían con otras juventudes del Partido Radical, Partido Socialista, en ese tiempo. Entonces, teníamos reuniones con ellos, ¿ya? Y también salíamos a visitar a nuestros compañeros que de repente ya desaparecían, por qué razón no estaban, no llegaban, preocuparnos de ellos, de qué es lo que estaba pasando, porque ellos no asistían a las reuniones, porque no asistían a la Jota. Entonces nos preocupábamos en ese sentido. Y también teníamos que organizar, digamos, si uno estaba estudiando, tenía que organizar en el colegio. Ya se empezaba a hablar de los centros juveniles, pero sí los compañeros que eran jóvenes y trabajaban tenían que empezar ya a estar en los sindicatos, a donde ellos trabajaban. Y bueno, lo único que a lo mejor en esos años éramos más ordenados, no más que ahora los jóvenes. Una base éramos 10, 12, según como esté, según porque nos agrupábamos, por lo general la base estaba en el sector, por ejemplo, donde yo estaba, era el pantano. Entonces ahí nos juntábamos con muchos jóvenes. Así que también también los clubes deportivos, los jóvenes estaban mucho en los clubes deportivos y también nos ayudaba a organizar un poco a los jóvenes, ver de qué manera se podía ayudar al deporte, todo eso. Estábamos conectados con el barrio, porque nos hacíamos muy amigos, nos queríamos y nos cuidábamos. Se habían muchos niños de ahí, de la población especialmente, que siempre andaban con nosotros. El financiamiento era pagando nuestras cotizaciones, que no eran muchas. Eh, a veces hacíamos beneficios bailables. Teníamos un compañero en el pantano que nos prestaba su casa que estaba construyendo. Y él nos prestaba la casa para que hiciéramos ya una velada, que hiciéramos un baile, esas cosas. Y ahí juntábamos plata. Bueno, con las compañeras organizábamos y colocábamos las reglas, que eran bien. Nadie se pasaba, nadie tomaba ni media copita de vino, nada. Sí, así tenía que ser, porque si no, no hacíamos fiesta. Entonces, sí, como yo era finanza, lo único que yo hacía, después que terminaba la fiesta, ya, porque por supuesto que hay compañeros que les gustaba beber una cerveza, ya lo que sea, y ya.
primero las cuentas, sacamos las cuentas, ustedes me van a ir a dejar con el dinero a mi casa y todo lo que quede abierto, ustedes verán lo que hacen. Pero lo que está cerrado, está contabilizado y no se ocupa nada. Ya, compañera, ya. Entonces, éramos dos compañeras, siempre éramos dos, como le dije, con la compañera Magdalena. Entonces nos iban a dejar a nuestras casas con el dinero, con todo, y ellos después volvían. ¿Cómo terminaban? No sé. Bueno, primero al joven que empieza, digamos, a tener sus ideas políticas, que sea consecuente con lo que él va a elegir y que sea consecuente también con su clase de a dónde él viene. ¿Ah? Por más que él estudie y cambie su vida, vaya cambiando para bien, que es lo que nosotros esperamos para todos los jóvenes, no solamente para nosotros, para todos, pero que nunca olvide de dónde viene, cuál es su clase. ¿Mm? Y cuál es en el fondo, qué es lo que perseguimos los comunistas. Por lo menos la concepción que tengo yo a lo mejor es anticuada. Era un mundo mejor para todos, no para nosotros nada más. Es como, por eso te digo, a lo mejor yo estoy pasada de moda en ese sentido. Pero lo primero le pediría a los jóvenes que terminen sus estudios, que sean buenos estudiantes y que sean buenos profesionales al llegar el momento. Y que se preocupen por lo que está pasando en el país.